Me llamo Valeria Montes. Tengo 26 años, y hasta hace unas semanas pensaba que conocía perfectamente a mi familia. Pero estaba equivocada. Hace apenas unos días desperté en una cama de hospital después de estar al borde de la muerte. Lo más aterrador no fue escuchar que mi estado era crítico. Lo peor fue descubrir que alguien había estado envenenándome poco a poco durante más de un mes. Al principio todos señalaron a una sola persona. Mi hermana. Y aunque me duele admitirlo, por un instante yo también dudé de ella. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Todo comenzó de forma tan normal que jamás sospeché nada. Trabajaba como coordinadora administrativa en una pequeña empresa privada. Mi vida era sencilla. Me levantaba temprano, iba al trabajo, regresaba a casa y compartía las noches con mi familia. Sin embargo, unas semanas antes de mi colapso, empecé a notar cambios extraños. Me sentía agotada todo el tiempo. Dormía 8 horas, pero despertaba como si no hubiera descansado ni un minuto. Mis manos temblaban de vez en cuando. A veces perdía la concentración durante reuniones importantes. Otras veces me mareaba sin razón alguna. Pensé que era estrés. Después de todo, había estado trabajando más de lo habitual. Así que ignoré las señales. El error más grande de mi vida. Aquella noche regresé a casa más tarde de lo normal. Al abrir la puerta, el aroma de la cena llenó el aire. Mi madrastra, Elena, estaba terminando de servir la comida. «Llegas tarde otra vez», dijo sonriendo. «Fue un día complicado», respondí mientras dejaba mi bolso. Mi padre, Ricardo, ya estaba sentado en la mesa. Como siempre, permanecía callado. Mi hermana menor, Sofía, revisaba su teléfono mientras esperaba la cena. Todo parecía perfectamente normal. Nos sentamos juntos. Hablamos un poco. Reímos por algunas tonterías. Nada fuera de lo común. Nada que me hiciera sospechar que aquella sería la última cena que recordaría durante mucho tiempo. A mitad de la comida sentí un ligero mareo. Parpadeé varias veces. Intenté ignorarlo. Pero segundos después mi visión comenzó a nublarse. Las paredes parecían moverse lentamente. Las voces se volvieron lejanas. «¿Valeria? ¿Te encuentras bien?», preguntó Sofía. Intenté responder. Pero las palabras no salieron. Mis dedos perdieron fuerza. La cuchara cayó al suelo. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos nuevamente, una luz intensa me obligó a parpadear varias veces. Todo estaba borroso. Escuchaba voces a mi alrededor, pero parecía que llegaban desde muy lejos. Intenté moverme, pero mi cuerpo pesaba como si estuviera hecho de piedra. «Valeria, gracias a Dios». Reconocí la voz de Elena antes incluso de verla. Poco a poco mi visión se aclaró. Mi madrastra estaba junto a la cama, sujetando mi mano con fuerza. Tenía los ojos rojos e hinchados por tanto llorar. A su lado estaba Sofía. Su rostro estaba pálido y parecía llevar días sin dormir. Mi padre permanecía unos pasos atrás. Serio. Tenso. Observándome en silencio. «¿Qué pasó?», pregunté con dificultad. Nadie respondió de inmediato. Las miradas entre ellos me hicieron sentir un miedo que nunca había conocido. Entonces la puerta se abrió. Un médico entró acompañado por una enfermera. Revisó algunos datos en una pantalla y luego me observó con expresión seria. «Señorita Montes, tuvo mucha suerte». Aquellas palabras no me tranquilizaron. Al contrario. Me asustaron más. «¿Suerte?», susurré. El médico asintió. Estuvo inconsciente casi 24 horas. Cuando llegó al hospital, su estado era extremadamente grave. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Elena comenzó a llorar nuevamente. Sofía bajó la mirada. Hubo momentos en los que pensamos que no sobreviviría. Mi respiración se aceleró. No entendía nada. Yo solo me había sentido cansada. ¿Cómo podía estar tan cerca de morir? El médico continuó hablando. Realizamos varios análisis de emergencia. También tuvimos que hacer un lavado gástrico para eliminar sustancias peligrosas de su organismo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
¿Qué sustancias? El hombre guardó silencio unos segundos. Parecía buscar las palabras correctas. Finalmente habló. Encontramos rastros de un compuesto tóxico en su cuerpo. La habitación quedó completamente inmóvil. Nadie respiró. Nadie habló. Tóxico. Repetí. El médico asintió lentamente. Sí. Y lo más preocupante es que no parece haber sido una sola dosis. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que alguien estuvo administrándolo en pequeñas cantidades durante varias semanas. Elena soltó un grito ahogado. Sofía abrió los ojos de par en par. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de escuchar. No. Era imposible. Nadie quería hacerme daño. Yo no tenía enemigos. Pero el médico continuó. Si hubiera llegado unas horas más tarde, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía creerlo. Alguien había intentado matarme. Y había estado muy cerca de lograrlo. En ese momento la puerta volvió a abrirse. 2 agentes de policía entraron en la habitación. El ambiente cambió al instante. Hemos sido informados sobre el caso, dijo uno de ellos. Desde este momento se ha iniciado una investigación oficial. Mi corazón se aceleró aún más. Los agentes comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué había comido? ¿Con quién convivía? ¿Quién preparaba los alimentos? Intenté responder todo lo que podía recordar. Cuando mencioné que cenábamos juntos cada noche, los policías intercambiaron una mirada. Luego pronunciaron una frase que cambió por completo la atmósfera. Tendremos que investigar a todas las personas cercanas a usted. La habitación quedó en silencio. Y por primera vez desde que desperté, comencé a preguntarme si la persona que intentó matarme estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Las palabras del policía siguieron resonando en mi cabeza durante horas. Investigaremos a todas las personas cercanas a usted. Aquella frase parecía sencilla, pero cambió todo. Porque de repente, las personas que más amaba comenzaron a parecerme desconocidas. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en una segunda casa para mí. Los médicos seguían controlando mi recuperación. Mi cuerpo mejoraba lentamente, pero mi mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Quién quería verme muerta? La policía registró nuestra casa. Revisaron la cocina. Los medicamentos. Las botellas de agua. Incluso analizaron los alimentos almacenados en el refrigerador. Pero no encontraron ninguna prueba concluyente. Era como si la persona responsable hubiera planeado todo con extremo cuidado. Mientras tanto, los rumores empezaron a crecer. Familiares. Vecinos. Personas que apenas nos conocían. Todos tenían una teoría diferente. Y muy pronto apareció una sospechosa principal. Mi hermana, Sofía. Todo comenzó con un comentario inocente de una tía. Siempre fueron muy diferentes. Tal vez había celos. Después llegó otro comentario. Y luego otro. Hasta que los rumores se transformaron en acusaciones. Sofía siempre vivió bajo la sombra de Valeria. Quizás se cansó. Estas cosas pasan más de lo que creemos. Escuchar aquello me hacía sentir enferma. Sofía lloraba constantemente. Intentaba defenderse. Juraba que era inocente. Pero pocas personas parecían escucharla. La policía finalmente la llevó para interrogarla formalmente. Cuando se la llevaron, ella se volvió hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Por favor, dime que me crees. Mi corazón se rompió. Quiero creerte, respondí. Y aunque esas palabras salieron de mi boca, la duda ya había comenzado a entrar en mi mente. Eso fue lo que más me avergonzó después. Los días pasaron. Las investigaciones continuaron. Y no apareció ninguna prueba contra Sofía. Ninguna. Finalmente fue puesta en libertad. Pero cuando regresó al hospital para verme, algo era diferente. Ya no parecía asustada. Parecía decidida. Entró en mi habitación al caer la tarde. Cerró la puerta detrás de ella. Y tomó asiento junto a mi cama.
Ahora sí me crees, ¿verdad? Preguntó en voz baja. La observé durante unos segundos. Luego asentí. Sí. Lo hago. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, estaba completamente segura de su inocencia. Sofía bajó la mirada. Parecía estar pensando cuidadosamente cada palabra. Entonces debemos aceptar algo muy difícil. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Ella levantó lentamente los ojos. Que la persona responsable está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Mi respiración se detuvo. ¿A qué te refieres? Sofía dudó. Como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Desde que regresé a casa he estado observando todo. Y he recordado cosas que antes parecían insignificantes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sofía, ¿qué estás intentando decir? Ella guardó silencio durante varios segundos. Luego habló casi en un susurro. Durante las últimas semanas hubo alguien que insistía todos los días en darte algo especial. Fruncí el ceño. Intenté recordar. Y entonces una imagen apareció en mi mente. Un vaso de jugo. Una sonrisa. Una voz insistente. Bébelo, te hará bien. Mi estómago se contrajo. Sofía notó el cambio en mi expresión. Y lentamente asintió. Exactamente. Yo también lo recordé. Un miedo indescriptible comenzó a crecer dentro de mí. Porque la persona que me entregaba aquel vaso cada día era alguien en quien había confiado toda mi vida. Y en ese instante, sin saber por qué, sentí que la verdad estaba a punto de destruir todo lo que conocía. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Sofía daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. El vaso de jugo. La insistencia. Las últimas semanas. Todo parecía encajar de una forma aterradora. 2 días después, Sofía regresó al hospital. Pero esta vez parecía completamente diferente. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y tristeza. Cerró la puerta de mi habitación y se sentó junto a mí. Creo que ya sé quién lo hizo, susurró. Mi corazón dio un salto. ¿Quién? Ella tragó saliva. Luego respondió una sola palabra. Papá. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No. Sofía comenzó a llorar. Y yo tampoco quería creerlo. Me explicó que, después de volver a casa, empezó a observar ciertos comportamientos extraños. Recordó que durante semanas él había insistido en prepararme un jugo especial cada mañana. Pero eso no era lo peor. La noche anterior había escuchado algo. Una conversación telefónica. Y había logrado grabarla. Con manos temblorosas sacó su teléfono. Presionó reproducir. Entonces escuché una voz que conocía desde toda mi vida. La voz de mi padre. Fría. Distante. Desconocida. Esta vez tuvo suerte, pero la próxima no fallaré. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No quería creerlo. No podía creerlo. Pero aquella voz era inconfundible. Era él. Mi propio padre. Esa misma noche insistí en regresar a casa. Necesitaba escuchar la verdad directamente de sus labios. Cuando entré en la sala, lo encontré sentado en el sofá. Tranquilo. Como si nada hubiera ocurrido. Mi madrastra nos observaba confundida. Sofía permanecía a mi lado. Y entonces hablé. Ya sabemos quién intentó matarme. El silencio fue absoluto. Miré directamente a mi padre. Fuiste tú. Sofía reprodujo la grabación. Nadie dijo una palabra mientras el audio llenaba la habitación. Cuando terminó, él bajó la cabeza. Y por primera vez, no intentó defenderse. ¿Quieres saber por qué? Preguntó con voz rota. Sentí un nudo en la garganta. Entonces confesó todo. Años atrás, mi abuelo había dejado gran parte de su patrimonio a mi nombre. Las propiedades. Las tierras. Las inversiones. Todo. Mi padre siempre creyó que aquella herencia debía ser suya.
Pero el dinero no era la única razón. Había algo mucho más profundo. Mucho más oscuro. Con lágrimas en los ojos, confesó que nunca había superado la muerte de mi madre. Durante años había guardado un resentimiento silencioso. Un dolor que se transformó en odio. Y con el tiempo comenzó a culparme injustamente por aquella tragedia. Y cada vez que te veía, recordaba todo lo que perdí, dijo entre lágrimas. Escuchar aquellas palabras destrozó mi corazón. Aún así, respiré profundamente y respondí. No voy a convertirme en la persona que tú elegiste ser. Él levantó la mirada. Por un instante pareció tener esperanza. Pero continué hablando. Puedes quedarte con toda la herencia. La habitación quedó paralizada. ¿Qué? Toma todo lo que siempre quisiste. Hice una pausa. Y pronuncié las palabras más difíciles de mi vida. Pero desde hoy, ya no eres mi padre. Su rostro se quebró por completo. Mi madrastra comenzó a llorar. Sofía tomó mi mano. Y él permaneció inmóvil, viendo cómo perdía a su familia frente a sus propios ojos. 2 días después ocurrió algo inesperado. Mi padre se presentó voluntariamente ante la policía. Confesó cada detalle. Sin excusas. Sin mentiras. Sin resistencia. Porque a veces el castigo más duro no es una celda. Es vivir sabiendo que destruiste a las únicas personas que realmente te amaban. Si esta historia te impactó, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de misterio, secretos y emociones inesperadas. Y ahora cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?